Análisis del capítulo 1159 del manga de One Piece. El título del capítulo es La Isla del Destino. En la mini historia de la portada vemos a Yamato Ulti Page One llegando a la capital de las flores, mientras disfrutan despreocupadamente de unas ricas manzanas. El capítulo arranca con una tragedia de escala mundial ocurrida en la isla pirata de Hachinosu. Los piratas de la isla están en estado de pánico absoluto. Don Marlon y su grupo encargados de la guardia la noche anterior han sido eliminados. Y el tesoro más preciado de la isla, Shakuyaku, ha sido secuestrada. La conmoción es total y los piratas se preguntan quién podría tener la capacidad de ejecutar tal acto. Las reacciones no se hacen esperar. Rox y Newgate están furiosos. Ochoko, en cambio, muestra una expresión de emoción mientras cuenta dinero. Gloriosa está aterrada, llorando desconsoladamente. Y varios piratas de Hachinosu también se encuentran devastados, llorando con real preocupación por Shaki. Por parte de la tripulación de Roger, el capitán estalla de ira al leer la noticia. Rompe el periódico y maldice a Rox por no haberla protegido como debía. Rayleigh, por su parte, se muestra triste y preocupado. El narrador procede a contarnos: no se pudo encontrar ninguna pista sobre este asunto. Los piratas estaban confundidos y temblaban de ira. La información se había difundido rápidamente por todos los mares. Las sonrisas se habían apagado y la gente se había sumido en desesperación. Se decía incluso que la actividad económica mundial había quedado suspendida durante varias semanas. En análisis anteriores especulé que Shaki había sido secuestrada y gracias a un traidor. Este escenario se ha cumplido y aunque inicialmente me inclinaba por Hacha Plateada, todo indica que el verdadero traidor es Ochoku y tiene mucha lógica. Quedó más que evidente al mostrárnoslo contando el dinero que con toda probabilidad obtuvo facilitando el secuestro de Shaki. Además, el hecho de que el culpable sea Ochoku conecta directamente con su caída a manos de Teach durante el incidente de Rocky Port. De este modo, Teach no solo estaría vengando a su padre, sino también recuperando la isla Hachinosu que originalmente le pertenecía. Me llama la atención para bien la reacción de Gloriosa, quien muestra una preocupación genuina por Shaki, su amiga y antigua compañera. Dado que Gloriosa fue capitana de Shaki durante su época con las Kuya, tiene sentido que intentara protegerla durante todo momento. Pero también se podría esperar que le guardara cierto rencor porque pues Shaki era blanco amoroso de Roger, de quien ella estaba profundamente enamorada. Pero esto ya vimos que no es así, pues realmente la aprecia y la estima mucho más allá de todo este asunto. Tanto que hoy comprendemos, acudió personalmente a ayudar en su rescate. Aunque he mencionado que no todos los miembros de Rox fueron a Gath Valley con la intención de salvar a Shaki, parece que Newgate sí lo hizo, pues lo vemos visiblemente molesto al enterarse de esta noticia. Y la reacción de Roger me parece completamente comprensible, pues todo indica que forjó un vínculo con Shaki, es decir, más allá de cualquier intención amorosa, realmente la apreciaba como su amiga. Desde que abandonó su vida como pirata para establecerse en Hachinosu y poner su bar, han pasado ya 3 años, tiempo suficiente para que ese lazo entre ella y los piratas se consolidara. Si los Sombrero de Paja lograron crear vínculos tan fuertes con tan solo unos meses de interacción real, es perfectamente posible que con Roger pasara lo mismo. Nos trasladamos a Gath Valley un año después del secuestro de Shaki. Garling regresa a la isla y su esposa lo recibe con alegría y le presenta con mucho orgullo a sus hijos Shanks y Shamrock, a lo que él responde con una amable sonrisa. ¿Son gemelos? Son adorables. Ella le contesta que sí, que son sus hijos y le suplica emocionada que se quede con ellos en la isla. Pero para sorpresa de ella, aunque no para nosotros, el desalmado Garling muestra su verdadera cara. Con una expresión amigable le responde que no. Y que incluso si fueran a vivir juntos, no sería en esa isla, ya que está destinada a desaparecer muy pronto. La mujer no logra comprender sus palabras y Garling continúa. Ya he elegido y pedido una mujer digna de mí y si gano este torneo,
será mía. Confundida, apenas ella alcanza a decir, ¿un torneo? En ese momento Garling desenvaina su espada y le encaja en el vientre de la madre de sus hijos. Los gemelos comienzan a llorar y Garling da la orden a la marina de iniciar la ocupación de la isla. Una gran flota de buques repletos de soldados desembarca en Gat Valley. Dando comienzo a la operación, los aldeanos entran en pánico, no tienen idea de lo que está sucediendo porque están aquí tantos marines. ¿Hay acaso aquí un criminal o qué? Al ver las personas la actitud de los marines y que empiezan hasta a atacar a todos, entran en desesperación y empiezan a huir como pueden. Pero como los habitantes eran usados como conejillos de indias para la competición, la marina emplea escopetas con balas tranquilizantes para evitar que escapen. Entre los soldados vemos a un joven recluta que empieza a cuestionar las órdenes al presenciar el claro abuso que están cometiendo. Sus superiores lo mandan callar, no le explican absolutamente nada y le dicen que le faltan unos 10 años de experiencia para animarse a siquiera poder opinar. El soldado ve cómo los ciudadanos caen uno a uno y a él no le queda más que seguir órdenes. Y para poder reconfortarse un poco en su interior piensa, son solo balas tranquilizantes, no les va a hacer ningún daño. Es entonces cuando se nos revela que este joven soldado es nada más y nada menos que Monkey D. Dragon, quien nos mencionan en su cuadro de presentación. Años más tarde se convertiría en el líder del ejército revolucionario y también en padre de Luffy. Para los que aún me comentaban que Dragon no era padre de Luffy, los cuadros de presentación de los personajes no mienten y no hay trucos. En la narrativa sí se puede tergiversar porque es tal vez lo que un personaje cree, pero no sabe a ciencia cierta. Pero en este caso, en un cuadro de presentación del personaje, lo que diga es ley. En el momento de este flashback, Dragon tiene apenas 17 años. Y aunque acaba de ingresar a la marina, él no tarda en descubrir la verdad tras el gobierno mundial. Un detalle que llama mi atención es que Dragon en este momento no lleva su característico tatuaje facial, como tampoco lo llevaba al encontrarse con Vegapunk tras el incidente de Ohara. Pero en esa ocasión de Ohara lo vemos usar en la pierna izquierda una banda con un patrón similar al de su tatuaje. Y aquí de Marin lo vemos usar esa banda en su brazo izquierdo. ¿Qué significará realmente? Y entre los ciudadanos de Gat Valley se encuentra este niño. Si observan bien, su cabello termina en 2 picos. ¿No les recuerda a alguien? A mí sí, creo que se parece al peinado de Gekko Moria. ¿Por qué menciono esto? Bueno, puse mucha atención en los paneles de este incidente porque hoy sabemos que Moria es originario del West Blue. Y quiero aclararlo bien ya que he visto a muchos confundidos. En la portada del capítulo 1154 se menciona que el héroe de Wano nació en West Blue, pero fue criado en una región de Wano llamada Ringo. La región de Ringo es la que estaba gobernada por el hermano de la abuela de Zoro, Shimotsuki Ushimaru, hasta la llegada de Kaido a Wano Kuni, que fue donde agarró a los diferentes daimios de las regiones y los encarceló. Y este personaje lo conocimos en el flashback de Yamato, donde vemos que luego Kaido encierra a Yamato con ellos. Actualmente Moria tiene 50 años, este flashback ocurre hace 38, por lo cual tendría 12. Y ese niño que aparece pues coincide con él, pero hay un detalle. Muchos van a decir, no se parece. Bueno, yo creo que la apariencia de Moria es más por su fruta. Sabemos que en ese incidente había varias frutas, solo se nos han revelado 2, pero podría ser que la que consumió Moria haya estado ahí y la haya obtenido en ese incidente. Es bastante genial que Oda haya incluido este detalle justo ahora en las mini historias, mientras se nos está presentando a profundidad el incidente de Gat Valley. Por eso creo que es bastante probable que la tierra natal de Moria, ubicada en el West Blue, sea Gat Valley. Volviendo al manga, en otra escena vemos un barco prisión de la marina transportando esclavos hacia Gat Valley. Estos esclavos tienen el cruel destino de ser utilizados como objetivos especiales en esta competición. Y entre ellos se encuentra, por supuesto, Kumi Ivankov y Ginny. Y desde allí, Ginny comienza a hacer de las suyas en la sala de telecomunicaciones. Llega con el joven Ivankov a informarle que la misión ha sido un éxito, que los periodistas ya deberían estar al tanto de todo. El resto de los esclavos observan apáticos y con preocupación sus acciones, pues temen que solo provoquen problemas que terminen arrastrándolos a todos. Pero Ivankov, molesto, les reprocha su actitud. Con esa mentalidad, lo único que lograrán es morir. No esperen ser salvados si ni siquiera intentan sobrevivir. Desde la distancia, Kuma escucha y elogia el espíritu
espíritu combativo de ambos. Luego pasamos una base del Cypherpol, donde reciben la visita de Morgans, el jefe del diario de economía mundial. Morgans en ese momento tiene la misma edad de Ivankov, tan solo 15 años. Lo que resulta curioso considerando que para ese momento ya ocupa el cargo de presidente. Su objetivo es, claro, chantajear al Cypherpol, exigiendo una suma de dinero a cambio de guardar silencio sobre las filtraciones que ha recibido de lo que va a ocurrir en Gat Valley. Filtraciones de Ginny. El Cypherpol finge no saber nada, pero Morgans responde con firmeza. Saben perfectamente de lo que estoy hablando, dejen de fingir y denme mi dinero. Los agentes se sorprenden de que un mocoso esté tan bien informado y uno de ellos le advierte: ¿sabes que esto podría costarte la vida? Morgan se enfurece y le responde desafiante: entonces lo revelaré todo, intenten detenerme si pueden. Wow, me parece fascinante que Morgan tenga exactamente la misma actitud desafiante de hoy día, pues este tipo de carácter se forja con el tiempo y la experiencia, porque siendo solo un jovencito se pone al tú por tú con una de las organizaciones más importantes y poderosas del gobierno mundial. ¿A qué se atiene, pues? Esto solo hace que su verdadera identidad me intrigue mucho más. Regresamos a Hachinosu, donde en la isla pirata se reciben noticias que sacuden a todos. Shaki está viva y se encuentra en Gat Valley. Ochoku, visiblemente incómodo, comenta que la información se escucha sospechosa y se pregunta si la fuente es confiable. Y claro, como él está implicado en la desaparición de Shaki, intenta evitar que lo descubran. Esto sí menciona que la marina debe de estar envuelta en un desastre. También se revela que Shaki está allí, pues forma parte de los premios de un juego organizado por los Tenryubito. Y los piratas se enfurecen al descubrir que el secuestro fue obra del gobierno mundial. New Eight queda impactado al saber que esa cacería humana organizada por los Tenryubito es un evento real, pues hasta ahora se pensaba que era solo un mito. Fíjense que también hace su trabajo de encubrimiento los altos mandos, que hasta este tipo de actos tan atroces son ignorados por la mayoría de la población. Y aun cuando hay personas que lleguen a saber de ellos, en vez de darlos como un hecho, piensan que es solo un mito, leyendas urbanas. Así de ciegos los tienen a todos. Como había conjeturado antes, a Big Mom y Kaido les llaman la atención los otros premios, es decir, las Akuma no Mi tan especiales que se encuentran allí. Big Mom planea conseguir algunas para sus hijos, mientras Kaido quiere una para sí mismo. Straussen dice que debe tratarse de una trampa, pero se ve clocacha y dice: ¡los cobardes pueden quedarse aquí! ¡Vamos a Gat Valley! Por otro lado, Roger también se entera de que Shaki está en Gat Valley y sin perder el tiempo le ordena a Yaban que se dirija hacia allá y le comunica a su tripulación que van a rescatarla. La respuesta es inmediata. Todos, incluso Rayleigh, que se encuentra bastante nervioso, exclama: ¡por supuesto! Y Roger declara emocionado que si Rox también va, no permitirá que se le adelante. Vemos nuevamente la escena del capítulo 1095, donde Garp se entera de que Roger se dirige a Gat Valley y decide ir también. Así, las figuras más poderosas y legendarias del mundo se dirigen a un mismo destino: la isla de Gat Valley, escenario de uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia oculta. Mientras Rox se dirige hacia Gat Valley, su camino es bloqueado por el enorme barco de los gigantes, comandado por el propio rey Harald. Harald, en su intento de afiliarse oficialmente al gobierno mundial, parece estar cumpliendo ciertos favores y ha recibido la orden directa de impedir que Rox llegue a Hachinosu. Y para asegurarse de que Harald cumpla con lo pactado, a lo lejos se divisa un barco que parece estar vigilando sus movimientos. Harald amenaza a Rox y le dice que para él hundir su pequeño barco será un juego de niños. Rox se ríe y al notar que Harald sigue jugando el juego del gobierno mundial, solo para lograr que Elbaf sea al fin aceptada, y aunque cree y se siente claramente ofendido de ser tan subestimado, en lugar de iniciar una batalla, propone una conversación solo entre tú y yo, Harald. La escena avanza con ambos compartiendo un brindis de sake en donde Rox decide sincerarse. Te voy a contar algo que no tengo pensado siquiera decirle a mis hombres. Mi verdadero nombre es Davy T. Sebek. Harald queda sorprendido al descubrir que Rox no es su apellido real y Sebek
continúa. El gobierno intentó borrar el nombre de mi linaje. Después de todo, nuestro antepasado fue el legendario pirata Davy D. Jones. Por eso hemos vivido en las sombras y apenas hemos sobrevivido hasta ahora. También le revela que hace 2 años tuvo un hijo y que para proteger a su familia los llevó a su tierra natal diciéndoles: confíen en el clan Davy. Harald no entiende bien por qué Sebek le está revelando algo tan íntimo, pues lo considera claramente una debilidad. Es entonces cuando Sebek le confiesa que su isla natal es nada menos que Gath Valley. Harald comprende de inmediato. Todo lo que está ocurriendo ha sido orquestado por el gobierno mundial para atraer a Sebek. Pero Sebek le aclara que no, que ellos decidieron por su parte realizar esa competición allí y que por ello han cometido un grave error. Pero Sebek tiene un presentimiento como si su destino lo estuviera llamando. También menciona que otro grave error que cometió el gobierno mundial es capturar a Shaki, pues con esto tiene el pretexto perfecto para acudir. Pienso que sin la necesidad de que lo de su familia salga a la luz. Pero deja claro que el cometido de él pues obviamente es ir a Gath Valley a proteger a su familia. Lo único que le importa es que su esposa e hijo salgan ilesos y con eso siente él que habrá ganado. Finalmente Sebek le dice a Harald: siento que la suerte no está de mi lado. Harald, ayúdame. Pero Harald, sin poder mirarlo a los ojos y con una expresión de profunda tristeza, le dice: me niego, los hundiré aquí mismo. A pesar de sus palabras hacia Sebek, Harald les indica a sus hombres no intervenir. Y vemos en el barco de Harald una enorme explosión y a Sebek alejarse gritándole: ¡cobarde! Es obvio que Harald solo fingió luchar contra Sebek porque estaba siendo vigilado, dejándolo escapar, pero sin animarse a ayudarlo como él se lo pedía. El hecho de que Rox compartiera algo tan íntimo con Harald me conmovió demasiado, porque es una clara muestra de la absoluta confianza que le tenía a su viejo amigo. Porque a pesar de todo sabía que, al igual que él, Harald era un hombre de principios y alguien que jamás usaría esa información en su contra. Rox confiaba tanto en él que estaba seguro que al revelarle su verdadero nombre y la razón por la que quería ir a Gath Valley, le ayudaría a evitar el conflicto con la certeza de que esa revelación nunca sería traicionada. Esta escena también nos revela que Garling, a pesar de ser un tenryubito convencido de estar en la cúspide del mundo, demuestra estar por debajo incluso de un pirata. Decidió acabar con su propia esposa, solo para estar, según él, con una mujer digna de él. En contraste, Rox eligió apoyar a su esposa e hijo, aunque eso le costara sacrificar su propia vida. Por otra parte, que la familia de Sebek haya decidido ocultar su real apellido me parece una decisión lógica, considerando que ya hemos visto a varias familias con la inicial D en ellas hacer lo mismo. El propio Clover, quien más recientemente descubrimos que es un D, lo menciona al explicar que hubo personas que se sintieron amenazadas simplemente por el nombre con el que nacieron y hasta asesinadas por ello, como fue el caso de su propio hermano. La familia Nefertari también eliminó la D en sus nombres, y creo que algo similar ocurrió con la familia Trafalgar, donde se les prohibió usar su apellido real, Water, y también la D. La verdad no me sorprendería que otras familias hayan optado también por eliminar su apellido o cambiarlos por otros. Esto se debe a lo que ya les llevo diciendo bastante tiempo. Creo que todos los que llevan la inicial D en su nombre fueron parte de la tripulación del pirata original, y al haber sido aliados de Joy Boy, pues se convirtieron en blanco directo del gobierno mundial, que probablemente tras ganar la guerra ocurrida hace más de 800 años, inició una persecución sistemática contra todos sus opositores. Y llegamos a la última parte del capítulo en una espectacular página doble. Shaki aparece junto a varios cofres del tesoro que contienen esas frutas extremadamente raras y poderosas, que están siendo publicitadas a todos como premios. Shaki viste de las ropas tradicionales de las Kuya. Los tenryubito están visiblemente exaltados, pues el ganador de la competencia, les anuncian, podrán quedarse con ella, ya sea como esclava o la pueden hacer su esposa, lo que quieran. Summers está presente y declara abiertamente que si gana la hará su esclava. Garling le responde que deje de soñar, que ella es su mujer. También vemos a Gunko, que en ese momento tenía el cabello largo, y acompaña a la joven Manmayer que vimos en el capítulo 1096. Y aquí varía en traducciones, pero al parecer la Manmayer de gorro le dice a Gunko: Gunko, ahora que estás con nosotros quizás podamos ganar, sugiriendo esto que Gunko no sea una Manmayer de nacimiento, sino adoptada.
pesada, como teoricé en análisis anteriores. Desde otro punto de Gut Valley, Dragon entra a una casa donde se encuentra con una mujer gravemente herida. Es la ex esposa de Garling. Al ver a Dragon, un marín, ella le suplica de inmediato: se los ruego, lleven a mis hijos lejos de esta isla, no dejen que se los quede. Abajo en otro panel nos muestran a un toddler Teach junto a su madre dentro de una jaula. Teach apenas tiene 2 añitos y su mamá le dice: tranquilo Teach, todo va a salir bien. Finalmente el presentador Tenryubito del magno evento hace el anuncio más impactante del capítulo. No solo hay un niño Buccaneer, sino también miembros de un linaje que se creía extinto desde hace más de 800 años, el linaje Davy. Con este capítulo confirmamos que Teach estuvo presente en Gut Valley. Y vaya que esta isla fue una fábrica de Yonko, ya que en ella estuvieron Newgate, Lin, Kaido, Shanks y Kurohige. Nada más falta que se confirme que Baggy estuvo allí para tener el combo completo. Bueno, y Luffy, pero para ese entonces aún no había nacido. Ahora, sobre Baggy, Sebek resalta por su lealtad, así que creo que no es hijo de él, pero sí de su mismo linaje. De allí su gran parecido y las pistas que nos ha dejado Oda, como la del cartel. Como ya resalté en mi video anterior, que se los recomiendo mucho ya que hablo también de este capítulo, se los dejo por acá. Gut Valley resultó ser uno de los motivos fundamentales para la creación del ejército revolucionario. Fue allí donde Dragon presenció por primera vez la verdadera naturaleza del gobierno mundial. Realmente sentí pena por él, como siempre la siento hacia todos los marines, como los que ahorita están en el anime en Egghead, porque solo actúan bajo órdenes y realmente son ignorantes de todo, completamente engañados y creyendo que están actuando por el bien de las personas. Y es que al nosotros ser espectadores, como siempre les he dicho, muchos tienden a perder la perspectiva. La marina no siempre actúa bajo engaño y son muchísimas veces las que realmente han hecho un trabajo extraordinario por el bien de los civiles. Pero a raíz de este evento en particular, es probable que Dragon haya decidido abandonar la marina y los ideales que Garp intentó inculcarle. En Gut Valley estuvieron presentes también otras víctimas del régimen, como Kuma Ivankov y Ginny. Y estos 3 personajes junto con Dragon eran los pilares en el ejército revolucionario. Por tanto, la existencia misma de este ejército está en parte ligada a lo ocurrido en este incidente de Gut Valley. Y posteriormente el incidente de Ohara, que encendió la chispa de su llama. Creo que al final Dragon sí intentará cumplir con la última voluntad de la madre de los gemelos y hará todo lo posible por rescatarlos. Sin embargo, es probable que solo logre salvar a uno de ellos aprovechando todo el caos que se desata. Tal vez la única opción que tuvo fue la de esconder a uno de los bebés dentro del cofre que sabía que los piratas se llevarían. Sería poderoso que el joven Dragon llegara a la conclusión de que el bebé estaría mejor al cuidado de los piratas que bajo el control del propio gobierno mundial. También sería poético que, si Dragon salvó a Shanks en Gut Valley, este por aras del destino terminará devolviéndole el favor al salvar a su hijo Luffy. Por otro lado, Dragon tendría ahora como gran enemigo a Shamrock, el gemelo de Shanks, quien ahora forma parte de los temidos Caballeros de Dios. En el capítulo 1096 vimos 6 cofres del tesoro, pero en este nuevo capítulo aparecen 9, lo que abre a nuevas posibilidades. Hasta el momento se han confirmado que 2 de los premios eran esas poderosas frutas, la de Kuma, que permitió su escape junto con más de 500 otras personas y esclavos, y la de Kaido, obtenida por Lin, lo que generó una gran deuda entre ambos. Ahora planteo la posibilidad de que Dragon hubiera obtenido su fruta en ese evento. Como digo, es probable que en medio del caos Dragon haya decidido meter a Shanks en uno de los cofres del tesoro, tomando la fruta que estaba allí y tal vez pensando en aumentar su poder o una manera en cómo pudiera escapar de todo ese caos, la consumió. Ahora, cuando Sebek llevó a su esposa e hijos a Gut Valley, les dijo: confíen en el clan Davy. Esto sugiere que Sebek no era el único Davy que existía, había más de su clan en esa isla. Si esto es cierto, existe también la posibilidad de que la madre de los gemelos sea una Davy. Aunado a ello, pues que también sea portadora de la voluntad D. Esto abriría una puerta de una conexión familiar entre Teach y Shanks, y también podría ser Baggy. Además, significaría que los gemelos Shanks y Shamrock también sean portadores de la voluntad D. Lo interesante es que mientras Shanks sí habría seguido el camino de los D, Shamrock habría optado por el legado de los Fee Garland.
Y sobre que Junko esté presente en God Valley puede resultar más decisivo de lo que podríamos pensar, ya que abre la posibilidad a que Imu la haya controlado para así derrotar a Seven. Quiero tomar un momento para agradecer a nuestros miembros del canal: Esteban Varas, Jaime Bernal, Tono, Edgardo Sánchez, Fili Santillán, Luis Quijada, Carlos SM, Jorge House, Francisco Alcachofa, Alonso E, Leonardo Ferreira, Esgeciel, Mario Corado, Eduardo Espinosa, Jacer Soto, Andrés Gámez, Juan Zamora, Leonardo Sánchez, Soul Strider, Vicente Rocha, Dylan García y Ulises Gamer. Bienvenidos y gracias por tu apoyo. Si tú también quieres acceder a contenido exclusivo a la vez que me apoyas, únete a las membresías del canal.